Llegar hasta este momento procesal ha sido complicado, pero no imposible. A pesar de todas las trabas y los golpes que se han venido dando a este proceso, teniendo un fin, y ese ha sido obstruir este proceso de control político. Quiero reafirmar mi postura inicial de que esta solicitud de juicio político es un proceso respaldado por varias bancadas que lo convierte más que en una postura personal, en una postura institucional. No es el juicio político por decisión personal de Paola ni de la Revolución Ciudadana, dicho sea de paso. Menos aún que tenga un afán persecutor, como de manera aventurada se ha dicho. Más bien, si aquí hay un perseguido o una perseguida, esa soy yo. No hay casualidades. Justamente iniciamos el proceso de juicio político contra la ministra y empezó el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora viene una denuncia por un supuesto delito de anticipar elecciones. No me voy a distraer en eso, porque eso es lo que buscan. Yo no me voy a victimizar. Más bien este juicio político que busca transparentar y evidenciar las responsabilidades políticas que correspondan ante tanta inoperancia gubernamental en temas de seguridad. En este juicio político ciudadano, y como lo ha establecido la Corte Constitucional, constituye la máxima expresión del control político por parte del legislativo. Que quede claro, colegas, hace pocos días se dio un ataque armado en la vía Daule que dejó 2 muertos y un herido, a plena luz del día, en medio de cientos de personas y vehículos transitando. También hace pocos días, el cadáver de un hombre fue colgado en la plaza central de Cayambe y 2 cadáveres fueron incinerados en Durán. Cosa de todos los días. ¿Nos alarmamos? En realidad, cada vez menos. Incluso, ni siquiera el gobierno y sus instituciones han dicho nada, al parecer abstraídos por los demás problemas que tenemos gracias a la incapacidad. Han llegado a naturalizar de manera irresponsable los hechos de violencia. Sin embargo, que naturalicen no constituye incumplimiento de funciones, pero que oculten las cifras, que maquillen datos, que manipulen la información oficial, que no ejecuten los presupuestos, que no implementen medidas de política pública en seguridad y criminalidad. Eso sí implica incumplimientos que nos cuestan vidas cada día. Estamos perdiendo la capacidad de asombro colectivo frente a la inseguridad y la violencia. Como ya manifesté, estamos normalizando las masacres, los atentados, las balaceras y los sicariatos. Y la razón principal es porque se han vuelto cotidianos y parte del paisaje. ¿Y por qué se han vuelto cotidianos? En gran medida por la ineficiencia de la institución que ha permitido que esto ocurra. Me refiero al Ministerio del Interior. Mientras más se normaliza la violencia, menos acción del gobierno existe. Y es momento que alguien dé la cara y que asuma. Por eso estamos aquí, porque es nuestra responsabilidad darle a este país una respuesta frente a la violencia y la inseguridad, cuyo control está en manos de la ministra Mónica Palencia, a quien demostraré con la Constitución en la mano y con mi ley, nuestra ley, la de los asambleístas, la ley orgánica de la función legislativa, de manera documentada, la consecuencia de su capacidad y resultado de ello, el incumplimiento de sus funciones y de la normativa que la obliga jurídicamente a proteger y garantizar la seguridad ciudadana. Es que ni siquiera hay que hacer un esfuerzo meticuloso, muy elaborado para determinar las falencias de la señora Palencia. Todos los días, en todos los noticieros y en todas las redes sociales, los casos de inseguridad y violencia están a la orden del día y se han tomado las calles. No es una percepción, es una realidad palpable, como la misma inexistencia del Plan Fénix. Sumado a ello, los problemas en la Policía Nacional, que como lo son la falta de dotación y nuevas formas de actuar frente al crimen organizado, contradicen el discurso del gobierno y del Ministerio del Interior y tornan más grave esta situación. Además, señora presidenta, señores comisionados y pueblo ecuatoriano, ¿por qué la policía no ha acompañado a la ministra Palencia en esta sustentación de juicio político? Yo creo que hubiera sido una muy buena fotografía que el alto mando policial la acompañe, porque dicho sea de paso, toda la información que he requerido como interpelante de este juicio político por parte de la Policía Nacional no ha sido entregada. Pero creo que no es un dato menos importante. Creo que todo comunica y el hecho de que ninguna persona de la Policía Nacional haya asistido, por lo menos para defender a la ministra en sus acciones, dice mucho. Al gobierno del presidente Noboa, esta asamblea le ha aprobado todas las leyes para fortalecer el sistema de seguridad, exceptuando la ley que subió los 3 puntitos del IVA. Esa entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Me refiero a la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Norma que recauda millones de dólares por el alza del IVA. Impuesto recesivo que lo pagamos todos los ecuatorianos, que lo pagan los empresarios con la llamada contribución temporal de seguridad y que también lo paga la banca a través de la contribución temporal sobre utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito del país. En este juicio político demostraré que a pesar de haber recaudado millones de dólares y que han sido asignados al Ministerio del Interior para cumplir con el objeto de la ley, existe una ineficiencia de gestión para la ejecución por falta de conocimiento y planificación por parte de la ministra Palencia. En este juicio también evidenciaremos la inexistencia de un plan integral de seguridad y de las nulas acciones de conformación de todos los comités de seguridad provincial, de la incapacidad
para articular con los GATS de todos los niveles. Y que dicho sea de paso, a raíz de la presentación de este juicio político, armaron unas pocas reuniones rapidito con las prefecturas para disimular el cumplimiento. Aquí demostraremos que las cifras de muertes violentas que pregona la ministra como ahorro de muertes, qué desatinada declaración, por cierto, esas cifras son mentirosas y falsas y que no se compadecen con la realidad que vivimos en el Ecuador, pero haré énfasis en la zona 8, me refiero a Guayaquil, Durán y San Borondón. En el caso de Durán, abandonaron a su alcalde e hicieron una entrada magistral por el puente de la Unidad Nacional sin resultados sostenidos. Puro contenido para TikTok. Durán sigue siendo catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo. Demostraremos la incapacidad de liderar con la Policía Nacional una intervención que evitara que el colgado de la Plaza del Cayambe y como olvidarnos el abandono y desprotección estatal a la directora de la cárcel más peligrosa del Ecuador. Sí, me refiero a la joven mujer que dejó menores de edad en la orfandad. Ministra, cuando se es defensor de los derechos humanos, no hay selectividad. Todas las vidas importan. Se defienden los derechos humanos de todas las personas. A ella la dejaron a la merced de la violencia de los grupos de delincuencia organizada. A ella la asesinaron. Su familia pide justicia y es lo que corresponde. Pero jamás, como ecuatorianos, olvidaremos a la ministra del Interior, que en su cargo prefirió no garantizarle esa seguridad. Es que seguramente para la señora Palencia algunas vidas hay que ahorrarlas y otras no. Colegas, demostraremos con cifras y datos que la ministra no ha podido cumplirle, ni siquiera a su presidente, los decretos que declararon el conflicto interno a los grupos de delincuencia organizada, sobre el desarme y desarticulación de los mismos. Veremos cómo el propio comandante general de la policía dice que no han desarticulado a las bandas. También de su inoperancia en la recaptura de PPLs fugados de las cárceles del país de lo que va del 2024. ¿Saben qué están haciendo los PPLs fugados? Están en la calle, están delinquiendo, asesinando, extorsionando y no son recapturados porque la ministra encargada de fortalecer los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de nuestra gloriosa Policía Nacional no hace su trabajo. Nuestros policías también son víctimas de una ministra que no tiene capacidades para este cargo. Cada día se muere un policía en el ejercicio de sus funciones por falta de dotación, de entrenamiento. Es porque alguien no le dio la gana de darle los insumos necesarios para que realice su trabajo. Pese a todo, incluso pese a los argumentos de quienes defienden la gestión de la ministra, hoy las mencionadas atribuciones institucionales de la primera función del Estado deben prevalecer. Porque somos un Estado de derecho y nuestra tarea también es ejercer el control político a las autoridades contenidas en el artículo 131 de la Constitución de la República y no le tenemos miedo a su alto grado de intimidación y victimización después del deplorable acto que se realizó el día lunes en la comisión. Ministra, nadie le tiene miedo. Yo estoy aquí en la Asamblea Nacional, en la Casa de la Democracia, pero también, como lo dije en la sesión de ayer, me compadezco con la presidenta de la comisión que tiene como, obviamente, presidenta de la misma, garantizar que no se entorpezcan los procesos y que se pueda continuar con los mismos. Nos hubiera gustado también que este proceso sea presencial, para mirarnos a la cara, pero también soy consecuente y sorora con la presidenta de la comisión luego de todos los bochornosos actos que ha vivido esta comisión. La desesperada, señora ministra, no soy yo. Yo estoy aquí, no me he ido, no me escondo, aquí estoy. Los ecuatorianos nos merecemos mejores ministros. Pues bien, que sea la opinión pública la que hable, la información emitida por los mismos medios de comunicación en cuya línea editorial el tema de los asesinatos e inseguridad se lleva a una franja muy nutrida. Tanto es la inoperancia que le están dando harto material a la crónica roja, que no puede ser opacada ni disimulada pese a la influencia del poder. Para finalizar, señores miembros de la comisión, la interpelada ha tratado a través de sendos escritos confundir y deslegitimar las funciones claritas que tiene la Comisión de Fiscalización. Busca alterar el orden constituido de las reglas del juego. Las normas que rigen los juicios políticos, señora ministra, están aquí. Sé que nos han mandado a leer, y toda la gente que pasó aquí aplaudiendo, usted nos ha mandado a leer. Yo no soy abogada, pero soy periodista. Y mis colegas de los medios de comunicación saben que cuando ejercía el cargo, cuando hacía periodismo, era de las buenas. Entonces, no soy abogada, pero sé leer. Sé muy bien lo que dicen las normas. No las interpreto, no las estiro. No hago de las normas lo que a mí me conviene. Las leo y las aplico. Así que aquí tengo la Constitución de la República, la Ley Orgánica, la Función Legislativa y los pronunciamientos de la Corte Constitucional. El COGEP y cualquier norma supletoria que la ministra trate de introducir para desconocer nuestra ley es pura parafernalia que trae consigo una alta carga de ineficiencia jurídica. Señora Presidenta, con este alegato inicial procedo a la práctica de pruebas de cargo que he presentado ceñida a lo que dispone el artículo 79 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa contra la ministra Palencia. Por favor, Presidenta,
con su anuencia, permita que a través de Secretaría se puedan proyectar el material que necesito para la práctica de prueba. Permito consultarle si procedemos entonces con la proyección de la presentación que ha hecho llegar usted a esta Secretaría de la Comisión. Señor secretario, cuando yo le indique. Quedo pendiente entonces, asambleísta. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la motivación respecto al débil accionar en garantizar la seguridad interna de los ciudadanos. Sobre las cifras de muertes violentas, no hay reducción del 27% de muertes violentas. No hay exactitud en la información. Mediante memorando número AN-CCJP-2024-01-0128M, aquí tengo el documento, anuncié pruebas audiovisuales respecto a las cifras de muertes violentas y la falsa reducción de las mismas en un 27%. Quiero indicar ante ustedes, comisionados, que me ratifico en los elementos que analicé y argumenté en la solicitud de juicio político. Aquí también presentaré, dentro de los plazos establecidos en los artículos 79 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los memorandos número AN-CCJP-2024-0171-M de fecha 5 de septiembre y el memorando número, pasando otro documento por favor, número AN-CCJP-2024-0128-M, mismos que han sido mencionados por el secretario relator en la sesión del lunes 30 de septiembre. Respecto al memorando número AN-CCJP-2024-0128-M del 18 de julio, anuncié las siguientes pruebas. En la plataforma de la red social X del medio digital BN Periodismo de fecha 22 de abril de 2024, se evidencia un video del fragmento de la ministra Palencia que habló sobre la reducción de muertes violentas en el Ecuador y expresó: tenemos solo en relación a otras semanas 99 muertos, que siguen siendo muchos, pero vamos bajando esa pendiente. Por favor, señor secretario, reproducir el enlace número 1 al que hago mención. El tema de seguridad ha mejorado tanto que esta semana que concluyó tuvimos solo en relación a otras semanas 99 muertos, que sigue siendo mucho, obviamente, pero vamos bajando esa pendiente. Además, con respecto al mismo periodo contado hacia atrás, a partir del decreto de emergencia que nos marcó un antes y un después en la historia de la persecución en seguridad en materia penal, con el primer estado de excepción, decreto 110, decreto 111, luego. La doctora Mónica Palencia, ministra del Interior, señaló que la última semana hubo 99 muertos, lo que representa menos muertes en comparación con otras semanas. Además menciona que en comparación con el mismo periodo del 2023, una reducción del 27% de homicidios intencionales. De la revisión de los datos oficiales, tanto del INE como de dato abierto, que es alimentado por el mismo Ministerio del Interior, página oficial que en temas de homicidios intencionales publica la información del Ministerio del Interior, en la semana del 15 al 21 de abril de 2024, hubo 136 homicidios, conforme se desprende de la matriz publicada en el siguiente link, mismo que descarga el archivo de Excel titulado MD-homicidios intencionales-PM 2024-enero-mayo, el que evidencia que en todo el país se reportan 136 homicidios. En mi escrito inicial decía 111. La realidad es que son más muertes violentas. Por favor, señor secretario, proyectar las diapositivas que hemos enviado. Como podemos observar, el país y los comisionados, ahí tenemos el registro de todos los homicidios intencionales del 15 al 21 de abril del 2024. Avancemos, por favor. La siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. Sigamos, por favor. Nos ubicamos en la cuarta diapositiva, señor secretario, por favor, en donde allí podemos demostrarles. No, se pasó, señor secretario, la anterior. Allí podemos demostrarles a los comisionados y al país que no fueron 99. Señor secretario, se pasó. La de la lupa. La de la lupita, señor secretario, la de la lupa. La que hace un zoom. No. Ahí, señor secretario, póngase pilas que me disminuye el tiempo. Ahí podemos observar que no son 99 muertes, como dijo la ministra. Datos oficiales, del 15 al 21 de abril, son 136 homicidios intencionales. Continuemos. En la publicación de la cuenta X de Ecuador Inmediato, consta un video cuyo contenido corresponde a una entrevista de la ministra Palencia con fecha 13 de mayo de 2024. Por favor, señor secretario, reproducir el enlace número 3.
Bueno, ustedes saben que son procesos, no es de la noche a la mañana que vamos a terminar con el estado delincuencial al que desafortunadamente se había llegado en el país. Nosotros hacemos una medición y hemos logrado en el mismo periodo con respecto al gobierno anterior, hemos logrado una disminución del 99%. No es un tema fácil. Gracias, señor secretario. La doctora Palencia, la ministra del Interior, dijo que en el mismo periodo se había reducido la criminalidad en un 99%. Dato evidentemente falso, pues desde enero a febrero, solo por homicidios intencionales, apenas hubo una reducción del 17%, conforme a la información que publicó el INEC en su página web, que se puede verificar en este enlace. Para efecto de practicar mi prueba, voy a solicitar abrir el enlace número 4, que contiene un archivo comprimido con dos archivos, uno en formato PDF y otro en formato Excel, mismos que refieren al tabulado de seguridad subido en la página web del INEC, información que fue eliminada por el Ministerio alimentada por el Ministerio del Interior. Se haga ese archivo y luego te pongan la proyección. Dile que te proyecten la diapositiva 5, por favor. Señor secretario, por favor, proyectarle la diapositiva 5, por favor. Está perfecto. Gracias, señor secretario. El archivo PDF titulado Estadísticas de Seguridad Integral con corte en marzo del 2024, en la página 10, encontramos las variables con respecto a los homicidios intencionales, a lo que hace referencia la ministra Palencia. Si comparamos las cifras de muertes violentas de enero, febrero y marzo del 2023 con el mismo periodo del 2024, es imposible que haya una disminución del 99%. Por ejemplo, en marzo contabilizamos 641 muertes en el 2023, mientras el año siguiente, o sea, el 2024, la cifra es de 512 muertes. ¿De dónde sacó la ministra que hay una reducción del 99%? En el caso de robos, la reducción entre abril del 2023 y abril del 2024 fue del 22,94%. Es decir, es falsa la supuesta reducción del 99% en criminalidad. Repito, falso. Por favor, podemos reproducir el siguiente enlace, número 5, de la cuenta de X de la Posta, con fecha 14 de mayo del 2024. Por favor, desde el equipo técnico procedemos con la proyección del enlace 5. Gracias. Hemos disminuido en un 28, la discusión de 28-29%, pero para ponerlo en números, 1.109 homicidios menos que el que para estas épocas tenía el gobierno anterior. O sea, hemos disminuido en un 28. La ministra Mónica Palencia, ministra del Interior, informó que habían disminuido en un 28-29% los homicidios, es decir, 1.109 muertes violentas. Ese dato también es falso, porque entre abril y mayo de 2024, los homicidios se han incrementado en un 9,6%. Si hacemos una comparación con el mismo periodo del año anterior, es decir, de enero a mayo, en realidad la reducción fue de 499 muertes. Solicito reproducir el video publicado en la red social X del semanario S con fecha 17 de mayo de 2024. Es el enlace número 6, señor secretario. Tomamos nota y procedemos con la proyección. Asambleísta proponer. Al día de hoy, de 27% en las muertes violentas. Esto significa que hay 1.120 personas que no han muerto en razón a nuestro trabajo, porque en proporción al mismo periodo hacia atrás había otros números. Afortunadamente hemos podido disminuir eso. Ese 27% de decremento nos significa 1.120 vidas, que es una nota positiva sin duda. Lo cual, reitero, no significa que no estemos muy conscientes de todavía el mucho trabajo que nos queda por hacer. Mónica Palencia, ministra del Interior, en apenas 3 días presentó datos diferentes y en este fragmento de una rueda de prensa dijo que ha disminuido en un 27% de los homicidios, es decir, 1.120 menos personas muertas. Dato falso conforme lo dicho en el párrafo anterior. Ministra, 3 datos diferentes en 3 días seguidos. 27%, 28% o 29%. ¿Qué cifra es la correcta? Sin embargo, ninguno de estos datos coincide con las cifras reales. Como lo indiqué al inicio, mediante el memorando, por favor, el memorando número AN-CCC JP-2024-0171M del 5 de septiembre del 2024, estando dentro de los plazos previstos por el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presenté otras pruebas de cargo que al momento de presentar la solicitud, algunos hechos violentos y análisis de la criminalidad aún no ocurrían, los que constituyen pruebas audiovisuales. Es así, señores comisionados, que guardando relación directa a la motivación inicial,
Esto es el débil accionar para garantizar la seguridad de los ciudadanos y desmentir las cifras de reducción de la violencia. Pongo en su conocimiento a través del presente ejercicio de actuación de pruebas que todo concierne a las causales por las que planteé este proceso de juicio político a la ministra Palencia. Solicito a Secretaría, por favor, reproducir el enlace número 7 del 29 de julio de la plataforma X del medio digital Ecuador Inmediato, que corresponde a un fragmento de las declaraciones de la ministra Palencia, del segundo 0 al segundo 37. Procedemos con la reproducción desde la unidad de TICS. Muchas gracias. Ustedes que tenemos una reducción sostenida de 19% en homicidios desde el 1 de enero al 28 de julio, en comparativo con las muertes violentas del 2023 y por datos de la Policía Nacional. Así, en el 2023, el número de muertos fue de 4.307 y al 2024 estamos en 3.508. Representa un ahorro en vidas humanas. Afortunadamente hemos... Ahorros de vidas humanas. ¿Escucharon lo que dijo la ministra? Desatinado comentario. Las vidas no son de ahorros o gastos, señora ministra. Las vidas humanas son un bien jurídico protegido por la Constitución de la República, por esta. Y usted, sentada en ese cargo de ministra del Interior, tiene que procurar garantizarnos la vida a través de la seguridad. Cumpla con garantizar su misión institucional. Esto es formular políticas públicas y estrategias para la gobernabilidad y prevención del delito. Garantice lo que dice la Constitución de la República en el artículo 83 respecto a la garantía, a la paz y a la seguridad para la ciudadanía. Cumpla con sus funciones claramente descritas en el artículo 64 del COESCOP y el decreto ejecutivo 381. Señores comisionados, señora presidenta, ecuatorianos, bajo esta línea argumentativa reproduciré los siguientes enlaces que contienen las pruebas audiovisuales. Mediante la publicación en la plataforma X del medio digital La Lupa del 1 de agosto de 2024, realizo un análisis documentado respecto a lo dicho por la ministra Palencia en cifras de seguridad. Este mes ha terminado, el mes de julio de 2024 ha sido el mes menos violento del año. Textual estoy citando. Existe un video en el enlace 8. Por favor, secretario, reproducirlo. Por favor, la unidad de TICS nos ayuda con la reproducción del enlace solicitado. Este mes que ha terminado, el mes de julio del 2024, ha sido el mes menos violento del año. De acuerdo a cifras divulgadas por el mismo gobierno, el mes de julio cerró con una cifra de 580 homicidios intencionales, convirtiéndose en el segundo mes más violento del año después de junio. El mes con menos muertes violentas en 2024 fue febrero, cuando se registraron 367 homicidios, según datos oficiales publicados por el DINASET. El 18 de agosto del 2024, la periodista de investigación del medio digital La Posta, Mónica Velázquez, publicó en su cuenta de red social X un reporte de hechos violentos ocurridos en el país al cierre de la semana del 17 al 18 de agosto del 2024. Datos que matan el relato de la ministra, quien parece, con todo respeto, que vive en Narnia y no en Ecuador. Por favor, reproducir el enlace 9, que contiene 4 archivos, un video y 3 fotografías que describen varios hechos violentos. Asambleísta, me informan desde la unidad de TICS que el enlace 9 no se encuentra ya disponible. Ha sido borrado. Fue presentado y era parte justamente de las pruebas documentales. Qué raro, nosotros sí tenemos acceso al link, señor secretario. Lo acabamos de proyectar inclusive desde la unidad de TICS. No sé si se puede repetir la... El enlace 9, que contiene 4 archivos, un video y 3 fotografías. Es un link de la cuenta X. A su disposición al respecto, tanto en cuanto le corresponde a usted la proyección. Sigamos. Voy a explicar. Dice, voy a hacer la descripción del mismo. Ecuador en crisis. Aumenta la violencia con nuevas masacres y ataques armados. Doble sicariato en San Vicente, Manabí. Masacre en Babahoyo, Los Ríos, explosión en Puerto Bolívar, Machala, crimen en Urdesa, norte de Guayaquil, homicidio de pareja en el centro de Guayaquil, ataque armado en San Alejo, Puerto Viejo, masacre en Solanda, sur de Quito, robo y abandono en Chillocayo, sur de Quito. Reducción de la violencia. ¿En serio? ¿En qué país viven? Sigamos. Por otro lado, el 21 de agosto de 2024, la señora prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, publica en su cuenta de red social X, cito textualmente, nada es suficiente si la delincuencia está mejor articulada, en respuesta a la publicación de los videos subidos a la plataforma X por el periodista Jonathan Carrera. Por favor, reproducir el enlace 10. Pasamos con la reproducción del enlace 10 conforme lo solicitado.
Comisionados, la prefecta hace un reclamo público que le permitan articular desde la prefectura para prevenir delitos en las carreteras del Guayas. Ese día mataron a los custodios de seguridad de un vehículo de la empresa Pilsener en el sector del Puente Payo, en la vía El Triunfo Guayas. Dato que refuerza mi tesis de que la ministra no tiene idea de planificación y prevención en seguridad. No existe articulación, no existen los comités provinciales de seguridad, como lo explicaré más adelante. El medio de comunicación digital Emergencias S publicó con 2 videos cortos en su cuenta de la plataforma X del 22 de agosto de 2024 lo siguiente: ataque en Centro de Salud de San Borondón. Por favor, reproducir el enlace 11 que contiene los videos cortos. Señores, ayúdenme porque no quisiera que por favor desperdiciarme un minuto. Un minuto es oro para mí en esta sesión. Hemos hecho la proyección asambleísta, inclusive con el nuevo link que nos han pasado a través de WhatsApp. Lamentablemente no se puede proyectar. Igualmente, en estos segundos estamos haciendo la reposición de tiempo asambleísta, de ser el caso. No sé, hay algún problema con TICS porque yo sí tengo acceso acá en la computadora de todos los videos. ¿Qué hago, señor secretario? Si hay personas de TICS, ¿cómo hago? Señora presidenta, necesito una solución. Por favor, solucionemos el tema técnico y tome en cuenta el tiempo, señor secretario. Me informan desde TIPS que hay diferencias entre los links remitidos. En este momento se va a tratar de solventar. Y por favor, vamos a que el equipo técnico del asambleísta Cabezas le haga llegar por interno el material que ya habían enviado para ver si es que hay algún tema técnico y tratemos de solventar para que pueda proseguir la asambleísta. Tome en cuenta el tiempo del inconveniente técnico. Lo estamos tomando en cuenta, presidenta. Igualmente, como se le supo indicar a la proponente y como se hará en todos los casos y se ha hecho en todos los casos, repondremos los segundos que hagan falta en cada caso. El link número 11 lo acabamos de enviar, señor secretario, para su reproducción. Si no pagó nada, explica, porque el hecho ocurrió. Señor secretario, a ver, esperemos si se reproduce. Ahí está. Dentro de ese tweet hay un video. Por favor, reproducirlo. Ya le voy a enviar entonces. Dice textualmente: el día de hoy, delincuentes fuertemente armados ingresaron a un centro de salud en San Borondón y dispararon contra varias personas, dejando una persona muerta y 3 heridos. Comisionados, con la reproducción de este material audiovisual se demuestra también que el ataque en el centro de salud de San Borondón no se trata de delincuencia común, es delincuencia organizada que la ministra Palencia no puede prevenir para proteger a la ciudadanía, y más aún si se trata de un centro de salud. Por eso insisto que a la zona 8 la han dejado en el abandono. ¿Cómo olvidar al alcalde Yunes, que le tocó insistir? Por favor, señor secretario, la diapositiva número 6. Procedemos con la proyección de la diapositiva 6, asambleísta. Sería la 7. En ese orden sería la 7. La 7. Tomamos nota y de manera inmediata abrimos el archivo, si nos damos segundos únicamente. ¿Y cuánto? 41, pero ahí debes descontar. ¿Me puede confirmar que sea esta la diapositiva requerida, asambleísta? Perfecto, señor secretario. ¿Cómo olvidar al alcalde Yunes, que le tocó exigir públicamente, ahí está la carta, públicamente, cuántas muertes más deben ocurrir en San Borondón para actuar? Señora, entérese, le está reclamando un alcalde, el alcalde de San Borondón le está reclamando articulación. O como olvidamos, cuando el alcalde de Guayaquil les reclamaba articular el plan Fénix, que quería conocerlo. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está. Es más, hay una nota de prensa que no me quiero obviamente detener en ella, donde el alcalde de Guayaquil pedía, le rogaba a la ministra una reunión, luego de que hizo pública su molestia porque no conocía el plan Fénix, porque no tenía justamente información. Ellos estaban deseosos de poder articular, y luego
que el alcalde de Guayaquil hace pública su molestia, recién la ministra decide reunirse con él. Acá tengo un documento que reafirma, en este caso, esta molestia del alcalde de Guayaquil. Señores, ¿saben cuántos millones de dólares los guayaquileños han destinado solo este año para aportar en el eje preventivo de seguridad? Información de Segura EP nos certificó que la inversión municipal en seguridad ciudadana y control del espacio público durante el 2024 asciende a 18,6 millones, más una inversión adicional de 13,5 millones en la reconstrucción del tejido social, sumando así 32,2 millones de inversión en el 2024. Colegas, comisionados, presidenta pueblo ecuatoriano. Más adelante les voy a verificar con información, pero la ministra, por recursos de la ley para los temas de seguridad, ha recibido 29 millones. De la plata de todo, por los 3 puntitos del IVA, 29 millones. Guayaquil, con el billete de los guayaquileños, con los recursos del municipio de Guayaquil, son 32 millones, solo de Guayaquil. Más plata de la que pone el mismo Estado central, el mismo gobierno central. Por su lado, el mismo alcalde Yunes nos informó que la inversión en seguridad asciende a $712,500. Para la parte operativa y para infraestructura policial, $115,655 que comprenden el transporte y vehículos. Durán prefirió no darnos información, quizás para evitar las represalias. Todo el mundo sabe que al alcalde de Durán lo persigue. Nuestra solidaridad. Y volviendo a la masacre en el centro de salud, comisionados, estos hechos pudieron ser prevenidos si existiera la coordinación real con las autoridades locales. Insisto, no existe articulación con los GATS bajo las exigencias que le determine el literal O del artículo 10 de la Ley de Seguridad del Estado. No nos vengan a decir que de cartillas y las guías reemplazan la obligación de crear los consejos provinciales de seguridad. Ministra, es una grosería al país que intenten justificar articulación con los GATS con una cartilla. Ministra, el país es diverso. La realidad de la criminalidad no es la misma en Esmeraldas que en Ambato. No es lo mismo que Guayaquil, que Pichincha o que Quito. Si usted hace una cartilla, pues no pretenderá resolver los problemas con una cartilla. Es más, la cartilla no es supletoria a la ley. Usted ha incumplido lo que dice la ley de seguridad del Estado. Y le repito, en el literal O del artículo 10, que esto ya directamente es un incumplimiento de funciones. No nos venga a decir que con las cartillas suple todo. Les hemos demostrado, señores comisionados, cómo se quejan las autoridades, varias autoridades, de la falta de coordinación y articulación. Los municipios han tenido que destinar miles y millones de dólares para combatir la delincuencia desde lo preventivo. Lastimosamente, la persona que está al frente no da la talla a los problemas y las necesidades de este país. Sigamos. El 22 de agosto del 2024, la periodista de investigación de medio digital La Posta, Mónica 26. El 26 de agosto, la periodista de investigación de medio digital La Posta, Mónica Velázquez, publicó un video en su cuenta de la red social X, un reporte de hechos violentos ocurridos en Durán, zona 8. Cito textualmente: terror en Durán, secuestran y mutilan a trabajadores de Giga 5. Reproducir el enlace 12 y el video desde el segundo 0 al segundo 30. Anticipo que las imágenes son fuertes, han sido públicas, pero creo que es necesario para graficar este hecho. Por favor, desde el equipo técnico, procedemos con la proyección del enlace 12. Son las 11, mire cómo nos tiene. Por favor, ayúdenme, colaboren lo que él le está pidiendo, su mensualidad y lo que él tiene, colaboren, por favor. Ayer le pedimos, por favor, jefe, que nos ayudara por el motivo que ya nos pegaron, nos maltrataron. Mire, hoy día nos quitaron el dedo, mañana nos pueden quitar la vida. No van a matar si no colabora, por favor, págale la cancelación lo más pronto posible y la mensualidad que ellos les piden, nada más, no van a matar, por favor, tenemos familia, usted también tiene familia, quiero llegar bien, mi hija no pena, tengan la amabilidad, colabore con ellos, nada más, y ahí ellos ya nos dejan tranquilos, no les piden, no les molesta, ya, nada más, jefe, por favor, ayúdenme, miren, que no es mentira. Gracias, secretario. Pido disculpas por la crudeza de las imágenes. Estas imágenes las vio todo el país. Trabajadores víctimas de secuestro extorsivo. Los mutilaron para que la empresa pague su rescate. Quiero hacer una pequeña, porque es necesario. En la ley que aprobamos, también se les está cobrando a las empresas impuestos para el tema de seguridad. Sin embargo, aquí estaban extorsionando a los empresarios, dueños de esta empresa, para pagar un rescate para sus trabajadores. Doble vacuna. Los vacunó la ley y ahora vacunan al empresario a través de este secuestro extorsivo. ¿Se puede prevenir o se pudo prevenir este hecho de violencia? Seguramente sí. Dato relevante: Durán estaba intervenido por el bloque de seguridad.
¿Recuerdan el ingreso de esa escena de Hollywood del presidente? Proyectar la diapositiva 8, por favor. Procedemos de inmediato con la proyección solicitada, asambleísta. 8, que sería 9 en este caso, señor secretario. Tomamos nota y realizamos la proyección. Únicamente me confirma que se trate de esta diapositiva, asambleísta. La misma es, señor secretario. ¿Recuerdan esta imagen? Fueron a grabar el respectivo contenido para TikTok. Pues los GDO siguen campantes, porque para rematar, les avisan, pues, vamos a Durán. Iban entrando a 20 kilómetros por hora. Imagínense, asustadísimos los GDO. Ningún plan es sostenido, no existe. Todo es improvisación. Comisionados, estos hechos deben dolernos a todos. Por eso es necesario que se analice a profundidad las inacciones de la ministra Palencia. Seguimos. El 26 de agosto de 2024, la periodista de investigación del medio digital La Posta, Mónica Velázquez, publicó en la cuenta de red social X un reporte de hechos violentos ocurridos en la ciudad de Guayaquil, zona 8. Por favor, reproducir el enlace número 13, que contiene 4 archivos, un video. Creo que este ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Por favor, desde el equipo técnico, procedemos con la reproducción del enlace número 13. De otra fecha, perfecto. Por favor, señor secretario. Como apreciamos en las imágenes, masacre en Flor de Bastión, Guayaquil. En tercera etapa de la Alborada fueron encontrados 2 cuerpos sin vida de una mujer, su hijo y su mascota. Con esta publicación evidencio las contradicciones de la ministra Palencia cuando asevera que se ha reducido la violencia en el país, especialmente en Guayaquil. Hasta aquí las pruebas presentadas en el memorando número ANCCJP-2024-0171M. Ahora, señor secretario, presidente y comisionados, me referiré a otros hechos que ocurrieron en el lapso de la suspensión del juicio político de la ministra Palencia, que dicho sea de paso, lo único que hace es evidenciar el incremento de la violencia y de las cifras de hechos violentos. Mediante este memorando, el número AN-CCJP-2024-0180-M, de fecha 24 de septiembre del 2024, dentro de los plazos retomados del juicio político, procedí a ratificarme en el memorando número AN-CCJP-2024-0171-M de fecha 5 de septiembre y presenté 4 pruebas audiovisuales más de cargo contra la funcionaria interpelada. Hechos que obviamente tienen conexión con la motivación de no garantizar la seguridad ciudadana y que las cifras de violencia no se han reducido, como sostiene mi petición inicial de enjuiciamiento político. El 19 de septiembre del 2024, en la plataforma YouTube del medio de comunicación digital La Calle, se publicó un video respecto a una noticia relacionada al asesinato de la señora María Daniela Icaza Rezabala, directora del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas 1, en la vía Daure. Un hecho que conmocionó al país, pero también tuvo repercusiones internacionales. Reproducir el enlace número 14 desde el segundo 0 al segundo 48. Se toma nota, asambleísta proponente. Con fines informativos, únicamente recordarle que le quedan 58 minutos 50 segundos, más del tiempo que se repondrá, que será de un par de minutos nada más, y en este momento vamos con la reproducción del enlace número 14 solicitado por la proponente. ¿Por qué asesinaron a la directora de la cárcel más peligrosa de Ecuador? Íbamos a Ecuador porque allí la directora de la mayor cárcel del país, María Daniela Icaza, fue asesinada este jueves. Ella se transportaba en este vehículo de color rojo junto con un compañero de labores por esta vía, cercano aproximadamente a 5 minutos de la penitenciaría. ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de María Daniela Icaza, la directora de la penitenciaría del Litoral? Quiero saber si tu hermana habló contigo en algún momento sobre tal vez amenazas, miedo, comunicó contigo a este respecto, o nunca le escuchaste hablar en este sentido. En efecto, ella no me lo dijo muy directamente. Ella habló con su esposo y vieron varias amenazas. ¿Por qué el Estado ecuatoriano? Con este video no solo pongo en evidencia la preocupante situación de inseguridad, sino que la desarticulación de los grupos de delincuencia organizada está muy lejos de ocurrir. Es claro que la ministra Palencia, con su inoperancia, no está en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Y es evidente la inexistencia de un plan que tenga como finalidad precisamente proteger la vida de los ecuatorianos y mucho más de los funcionarios que están justamente sujetos en los centros de privación de libertad. Señora ministra, así como usted tiene seguridad, usted es una ministra de Estado y está sobreprotegida, la funcionaria asesinada también tiene el mismo nivel de riesgo que el suyo y no debieron mandarle un papel o un documento para que usted le garantice seguridad. Era su responsabilidad, porque parece que hay que mandar memorándum, hay que mandar correos, hay que mandar señales de humo para que ustedes entiendan que no hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Usted está protegida, pero los ciudadanos y los funcionarios del SNAI no están protegidos. ¿Y sabe qué? No lo digo yo, lo dice su mismo presidente de la República en el decreto emitido de ayer. Usted descalificó el juicio político presentado por esta funcionaria.
que era puro link. Pues le voy a decir, presidenta, señora presidenta, ministra y comisionados, el decreto del presidente parece la copia de mi juicio político. Aquí le voy a demostrar. Puro hecho de violencia. La Secretaría de Comunicación ha tomado links, información. Aquí está. Fundamento fáctico. El 27 de septiembre del 2024 habla del uniformado que sufre un ataque en Babahoyo. Fecha 28 de septiembre, triple crimen en Puerto Viejo. Es más, toman links de X. Este decreto es público, señores de los medios de comunicación comisionados. Pueden leerlo. También aquí, fecha 29, la policía decomisa fusiles. 30 de septiembre, diario Primicia. Y están los links citados en el decreto del presidente de la República. Mire, por supuesto que sirve, porque el presidente de la República, en su mismo decreto, señora ministra, está diciendo que fundamenta la necesidad de un nuevo estado de excepción por toda la conmoción no solo nacional, internacional de sus inacciones. Mire, ministra, yo sí soy sorora. Yo sí creo que las mujeres que ejercemos el poder debemos tener la garantía para el mismo. Por eso le voy a decir esto con muchísimo respeto. Esto es un mensaje a García. Ese decreto le está diciendo a usted que usted no ha hecho nada. Y yo de usted, para que no crea que esto es persecución política, porque eso es lo que se ha dicho todo el tiempo, que esto es persecución política. No hay persecución, ministra. Su presidente le acaba de decir, en pleno juicio político, que usted no ha hecho nada y saca un decreto. ¿Sabe? Yo quería de usted, por la sororidad que sí tengo con las mujeres que ejercemos el poder, yo renunciaría, porque esto es mensaje a García. No existe una articulación para proteger a los funcionarios estatales de la rehabilitación social. Ellos también están en riesgo todos los días. El sicariato de la directora de la cárcel es un hecho violento que aún lloran sus familiares. A esas víctimas me refiero, señora, por su inacción. Solo en septiembre, la SNAI, el mismo decreto, no me estoy inventando nada, el mismo decreto, señora ministra, el decreto de su presidente está citando todas las muertes de funcionarios de la SNAI. Voy a citar. Muerte violenta en Sucumbíos, Guayas número 1, Guayas, Quito. Mire, ministra, yo sé que usted este documento lo tiene porque tiene que haberse enterado. Lo que sí vemos es que aquí mucha de la información suya no han tomado en cuenta para hacer este decreto. Han tenido que tomar justamente la información que ha conmocionado al país. El Estado no dio protección necesaria, siendo la directora de la cárcel más peligrosa del país. La dejaron en el abandono. Su muerte merece justicia, pero sobre todo nos abren los ojos a identificar la débil institucionalidad para proteger su vida. ¿Cómo es posible que los funcionarios penitenciarios no tengan seguridad pese al nivel de riesgo que tienen? Señora, no debió esperar a que el SNAI solicite seguridad, porque eso es lo que nos dicen, que tienen que enviar un oficio cuando era latente la vulnerabilidad de la directora de la cárcel que tenía y que tienen todos los directores de las 35 cárceles del país. No solo usted merece seguridad, ministra, no solo usted tiene que rodearse de policías. La gente es la que necesita a esos policías, la gente es la que necesita seguridad, por el amor de Dios. Comisionados, los ecuatorianos jamás olvidaremos el nombre de la ministra del Interior que no dio la debida protección policial a pesar del grado de riesgo de la funcionaria. ¿Saben por qué no actúa rápido? Porque no existimos. O porque porque insistimos. No existe un plan de seguridad que pueda ser aplicado de manera integral. Seguramente aquí el SNAI sacará el cuerpo y acusará a la burocracia de la ineptitud. Porque eso es lo que siempre hace. No fui yo, fuiste tú. Y nadie se hace cargo. Seguimos. Video subido en la plataforma de YouTube del Medio Nacional del Amazonas respecto a un hecho de violencia en Cayambe, Pichincha. Cientos de habitantes lincharon a un presunto secuestrador y asesino. Luego de golpearlo por varias horas, lo colgaron del cuello en plena plaza central, donde se desangró y murió. Sábado 14 de septiembre de 2024. Reproducir el enlace número 15 desde el segundo 0 al minuto 1:59. Tiempo. No. Fueron estas las primeras escenas que causaron conmoción en el cantón Cayambe, al norte de Quito. Por las principales calles de la ciudad, este hombre fue llevado por la multitud. En estos videos de redes sociales se observa cómo el sujeto es víctima de latigazos y golpes. Los gritos de quémenle son mucho más fuertes. Pues la ciudadanía lo acusaba de ser el presunto responsable de la muerte de un transportista que se encontraba desaparecido y que su cuerpo fue hallado este sábado en el sector de Oyacoto, al norte de Quito. Tras estas escenas, el sujeto fue llevado hasta el pretil del Parque Central, lugar donde las comunidades entregan a sospechosos de cometer delitos a las autoridades. Pero en esta ocasión, eso no pasó, pues el hombre, luego de ser linchado por los habitantes del sector, con cuerdas lo colgaron durante aproximadamente 1 hora en ese sitio. Y aunque algunos uniformados estaban presentes, no intervinieron. Pero la policía no hizo nada, ¿no? Ya posterior, llegó criminalística a retirar el cuerpo. Estas imágenes, por ejemplo, fueron capturadas con nuestros teléfonos celulares, pues los habitantes no permitieron que con nuestras cámaras de trabajo grabemos las escenas.
Horas después de este hecho, la Policía Nacional dio a conocer que el hombre que fue colgado y linchado falleció. Quienes presenciaron este acontecimiento no salían de la conmoción. Desnudo totalmente. De ahí vinieron, le pusieron ahí arriba en el pretil y de ahí le cogieron y le colgaron entre dos, le subieron y le colgaron. Y ahí el señor ya se murió, estaba vivo todavía. Porque el muerto que se murió hoy día, ese fue que dio todos los detalles sobre el señor, el cadáver de la camioneta. Pero por este hecho otro ciudadano está detenido. Ciudadano que en un inicio también recibió justicia con mano propia. Por ahora las investigaciones continúan. Estos hechos hablan por sí solos. ¿Se pudo prevenir esta muerte? Sí. El hoy occiso, entiendo, era delincuente. Si la Policía Nacional hubiese actuado con los refuerzos requeridos, bajo el liderazgo y voluntad política de la ministra, hubieran llegado refuerzos, el fallecido estuviera preso y bajo las órdenes de un juez y no colgado en una plaza central. Y no estuvieran tampoco imputados quienes por indignación cometieron esta barbarie. Y ahora no estuvieran persiguiendo a los ciudadanos que actuaron supuestamente en este hecho de violencia, indignados por el activo de la inseguridad. Hechos así solo ocurrían en la Edad Media. Comisionados, insisto, aquí se evidencia nuevamente el duro accionar de la ministra. Un hecho tan macabro pudo ser controlado por las autoridades policiales bajo su mando. No nos podemos acostumbrar a esta clase de episodios. Hace pocos días 4 personas fueron asesinadas y quemadas en plena vía pública en Durán, lo que demuestra que esta barbarie está en aumento y no la pueden controlar. Y por último, el siguiente video subido en la red social X del medio digital La Contra, publicado un fragmento de la entrevista en el medio de comunicación nacional Teleamazonas del 17 de septiembre de 2024, donde el comandante general de la policía, Víctor Hugo Zárate, reveló información muy importante. Por favor, reproducir el enlace 16. Procedemos con la reproducción desde la unidad de TICS. Muchas gracias. En enero se asienta la República declara conflicto armado interno y declara la guerra a unos 22 grupos que fueron calificados de G2, de grupos de delincuencia organizada, a grupos terroristas. ¿Se puede saber si es que alguno de estos grupos fue completamente desmantelado o no? Bueno, desmantelados totalmente no, pero sí tenemos cifras que denotan el... Por cierto, este funcionario no le dio la gana de remitir información a la que está obligado a entregar sobre las muertes violentas en el país. Comisionados, ¿a ustedes no les alarma lo que dice el comandante de la policía? Que son todos los esfuerzos que hemos hecho como ecuatorianos, nosotros como Asamblea Nacional, los resultados sean estos. Creo que nos merecemos otros ministros y otros comandantes de la policía. Es evidente que no hay un plan de seguridad, que los grupos de delincuencia organizada están dotados con armamento de guerra y acá nuestros policías están hasta sin gasolina en sus patrulleros. Dato, mata relato. El gobierno firmó un decreto con el fin de desarticular las bandas delincuenciales y terroristas. Y pese a las leyes, pese a haber aumentado el IVA, no se ha desarticulado una sola banda, como informa la propia Policía Nacional. Desolador, por donde se lo mire. En conclusión, comisionados, las declaraciones vertidas por parte de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en los diferentes medios de comunicación, los reportes de hechos noticiosos, las declaraciones del comandante de policía, demuestran que no han reducido las muertes violentas en el país. Se puede de manera comprobada decir que las cifras que presenta Palencia a la ciudadanía constituyen una información falsa. Por eso la sociedad concuerda con nosotros. Los padres de familia, las familias y la ciudadanía en general están conscientes que ella ha incumplido sus funciones, como lo hemos demostrado en esta primera etapa de práctica de pruebas audiovisuales. Señora Presidenta, en esta línea seguiré con los alegatos y práctica de prueba documental que me asiste. Mediante oficio número FGE-DSP-2024-007978-0 de fecha 22 de agosto de 2024, la Fiscalía General del Estado informó sobre las estadísticas cuantitativas sobre denuncias, procesos, causas, noticias criminis y partes policiales relacionados con delitos contra la vida, la propiedad, extorsiones, crimen organizado, narcotráfico en las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón desde enero del 2024. Por favor, la diapositiva número 10. Procedemos de inmediato con la proyección asambleísta. Muchísimas gracias. En esa diapositiva ustedes van a poder ver proyectado el oficio remitido por la Fiscalía General del Estado, que obviamente se ha observado por todos los comisionados. Estoy haciendo práctica de pruebas documentales, así que visualizar ese documento. Ahí está. Públicamente ese fue el documento al cual hago referencia. Vamos con la diapositiva siguiente. Este documento, en su parte medular, tiene la siguiente información.
Asesinatos, 2.060 casos, 397 en Durán, 1.621 en Guayaquil, 422 en San Borondón. Homicidios, 249 casos, 3 en Durán, 235 en Guayaquil, 1 en San Borondón. Robos, 15.238 casos, 1.353 en Durán, 13.741 en Guayaquil, 144 en San Borondón. Hurtos, 1.105 casos, 58 en Durán, 1.008 en Guayaquil, 39 en San Borondón. Respecto a delitos asociados al crimen organizado y extorsiones, 4.813 casos, 547 en Durán, 4.223 en Guayaquil, 43 en San Borondón. Delincuencia organizada, 78 casos, 4 en Durán, 73 en Guayaquil, 1 en San Borondón. Asociación ilícita, 91 casos, 5 en Durán, 80 en Guayaquil, 6 en San Borondón. Terrorismo, 107 casos, 9 en Durán, 98 en Guayaquil. Tráfico ilícito de sustancias, 1.441 casos, 191 en Durán, 1.243 en Guayaquil y 7 en San Borondón. Otros delitos destacados, estafas, 2.704 casos, femicidios, 25 casos, sicariatos, 10 casos. Los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado en el anexo 1, noticias del delito por cantón del incidente delitos contra la vida, propiedad, extorsiones, crimen organizado, entre otros, desde el 1 de enero al 9 de agosto del 2024, evidencian altos niveles de criminalidad en la zona 8, lo que reafirma los incumplimientos de la ministra Mónica Palencia en la implementación de las políticas efectivas de seguridad. Y quiero hacer énfasis que hay una coincidencia con los subalternos de la ministra, que el día de ayer reafirmaron la información que nos ha enviado la Fiscalía. Hay un incremento exponencial de denuncias. Las extorsiones, estamos hablando de un 49.4%, si no me equivoco, y en homicidios intencionales, por favor, no quiero equivocarme, pero esa información fue justamente, la publiqué en mis redes sociales porque es información oficial de los subalternos de la ministra Palencia. Estos incumplimientos están relacionados con su alta falta de capacidad para garantizar la seguridad pública, prevenir delitos violentos y proteger a los ciudadanos. Comisionados, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas del accionar de la ministra Palencia? Pues incumple la Constitución de la República. Retirar, por favor, ya la diapositiva. Pues incumple la Constitución de la República del Ecuador en los siguientes artículos. Numeral 3, numeral 8, que indica que se debe garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. La elevada cantidad de asesinatos, 2.060 casos, homicidios, 249 casos y extorsiones, 4.813 casos en la zona 8 entre enero y agosto del 2024, sugiere que no se ha garantizado adecuadamente el derecho a una cultura de paz y seguridad integral. Aunque el Estado tiene el deber de proteger la vida y la seguridad de las personas, los altos niveles de criminalidad evidencian una falta en la gestión de la ministra Palencia en la implementación de las políticas efectivas de seguridad y el consecuente cumplimiento de este artículo. Incumplió el artículo 66, numeral 3 del inciso B, que indica: se garantizará una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar todas las formas de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación. Ayer nos dijeron que darle de comer a los policías era cubrir la vulnerabilidad. No, ministra, le estoy leyendo el artículo y en ninguna parte los policías son vulnerables. Sí, están descuidados, están también expuestos, pero no son vulnerables. Los datos de la Fiscalía General del Estado demuestran en total 25 femicidios y varios casos de violencia organizada en la zona 8. Esto indica que el Estado, bajo la supervisión del Ministerio del Interior, no ha adoptado las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia. La falta de resultados claros en la reducción de estos delitos vulnera el derecho a las personas, en especial de las mujeres, niños y grupos vulnerables, a vivir en una vida libre de violencia. Sí, la ministra no sanciona, pero obviamente tiene que generar todos los procesos para que la justicia haga sus investigaciones. Incumple el artículo 393, que dispone: el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. Incumple el artículo 1 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que indica lo siguiente. Artículo 1. El objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y a todos los habitantes del Ecuador. Seguimos. Incumple el artículo 3 de la Ley de Seguridad Pública, que dispone lo siguiente: de la garantía de la seguridad pública, es decir, el deber del Estado de promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos y naciones y colectivos en el Ecuador. Incumple el artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que dispone de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una política de Estado destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia, de criminalidad y la disminución de los niveles de delincuencia. Incumple el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que dice: el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
el Ministerio del Interior elaborará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que deberá estar articulado con el Plan Nacional de Seguridad Integral y ser elaborado conforme al Plan Nacional de Desarrollo. No son cartillas. Incumple además. Por otro lado, el inciso primero del artículo 23 de la Constitución de la República indica que ninguna servidora ni servidor público estará exento de las responsabilidades por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. El artículo 233, de la Constitución de la República, lo repito, indica que ningún servidor o servidora público estará exento de las responsabilidades por actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones y será responsable administrativa, civil, penalmente por el manejo administrativo de fondos y bienes o recursos públicos. Lo dicho, ut supra, es concordante con lo dispuesto en el artículo 64 del COESCOP, que indica el titular del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público tendrá las siguientes funciones. Número 3, velar por la debida ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, en el marco de los derechos constitucionales y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Y 5, regular, coordinar y supervisar, además controlar la correcta prestación de la actividad policial en los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia antidelincuencial. Y para finalizar, incumple el artículo 3 del Decreto Ejecutivo número 381 del 30 de marzo del 2022 en su literal A, C, T, E y H. Comisionados. El ECU 911 forma parte de las instituciones que coadyuvan a la seguridad. Su función es importantísima. Al respecto, remitieron información que sometida al análisis se evidencia una débil coordinación entre el ECU y la Policía Nacional, lo que impide en acciones oportunas ante las emergencias ciudadanas y solo reflejan la alarmante situación de violencia que vive la zona 8, situación que se traduce a un débil accionar en garantizar la seguridad interna de los ciudadanos. Por favor, proyectar la diapositiva 12, en donde se encuentra el documento mediante el memorándum número CIS-CIS 2024-0539-OFF. Procedemos con la proyección, asambleísta. Sí, solamente, bueno, esta es toda la información que nos hizo llegar el ECU 911 y que está, obviamente, que está dentro del Drive, donde se cuenta con todas las pruebas, mediante oficio CIS-2024-0539-OFF y sus anexos, suscrito por la abogada Ana María Ayala Robles, directora general del ECU 911, con fecha 27 de agosto del 2024, presentó las acciones de coordinación entre el ECU y la Policía Nacional, incluyendo la existencia de un protocolo formal de actuación conjunta. El ECU 911 proporcionó un desglose detallado de las llamadas de auxilio recibidas en la zona 8, categorizando los delitos de la siguiente manera. Delitos contra la vida incluyen homicidios, asesinatos, sicariatos, femicidios, entre otros. Delitos contra la propiedad incluyen robos a personas, domicilios, vehículos, unidades económicas y tentativa de robo. Para Guayaquil, Durán y San Borondón se registraron en total 703 llamadas relacionadas con delitos contra la vida y 13.186 llamadas relacionadas con delitos contra la propiedad. Además, se presentó un desglose amplio sobre la gestión de seguridad en la zona 8. La cantidad de llamadas atendidas por delitos contra la vida y la propiedad es significativa, especialmente en Guayaquil. Esto sugiere que, a pesar de las declaraciones de reducción de crímenes por parte de la ministra, la situación de esta región es crítica, lo que evidencia una falta en las estrategias de prevención y control de la delincuencia, tal como lo demostré en las pruebas audiovisuales. Comisionados, las acciones son insuficientes. Si bien el ECU 911 atiende estas emergencias, la elevada cantidad de llamadas revela que las emergencias atendidas evidencian que las políticas implementadas por el Ministerio del Interior bajo la dirección de la ministra Palencia no han logrado una disminución considerable en los índices de criminalidad en la zona 8. Esto debe ser considerado un incumplimiento y su obligación de garantizar seguridad ciudadana. Por otro lado, el ECU 911 informa que el protocolo de atención que sigue desde la recepción de la llamada hasta la finalización de la atención de la emergencia funciona de la siguiente manera. El ECU 911 adjuntó dos documentos que hablan sobre el OP-PRO-1, que describe la recepción, evaluación y direccionamiento de alertas reportadas por la ciudadanía. Y otro documento que se refiere al OP-PRO-02, que explica los pasos para la coordinación, seguimiento y cierre de emergencias, que involucra la interacción entre el ECU 911 y las instituciones articuladas. Hablo de Policía Nacional, bomberos, etc. Además, se establecen 2 etapas en la atención de las emergencias. La primera etapa es responsabilidad del ECU, que se encarga de recibir y evaluar la alerta. La segunda etapa corresponde a las instituciones articuladas, policía, bomberos, etc., que realizan la atención en el lugar del incidente. Señores comisionados, me permito realizar un análisis de los incumplimientos que se han detectado. Existen fallas en la segunda etapa que concierne a la articulación con la Policía Nacional. Si bien el ECU 911 parece cumplir con el protocolo en la primera etapa, podría existir un incumplimiento en la segunda etapa que depende de la actuación de las instituciones articuladas como la Policía Nacional, que esté bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior. Cualquier deficiencia en la respuesta de la policía podría señalar una falta de coordinación y gestión por parte del Ministerio. Un minuto, voy a tomar agua.
Ay, disculpa, no había tomado agua. Vamos con el PP. Por otro lado, fuimos alertados de que no existe una real coordinación del Ministerio del Interior con el SNAI en la recaptura de PPLs fugados, situación que mantiene en un estado de alarma social y no garantiza la seguridad ciudadana. Mediante oficio número SNAI-2024-1044-0 de fecha 30 de agosto del 2024, suscrito por el general en servicio pasivo Luis Eduardo Sandumbide López, director general del SNAI, informó al respecto lo siguiente. Ahí está, muy bien, perdón. El SNAI detalló el protocolo interno de las denuncias presentadas por esa secretaría ante las autoridades competentes sobre las fugas de personas privadas de la libertad desde enero de 2024, con detalles sobre la situación jurídica de los fugados, sentenciados o en espera de juicio, certificando que entre enero y el 13 de agosto de 2024 ha existido un total de 130 fugas, 130 privados de la libertad fugados, bueno, ya no están privados de la libertad, están fugados, de las cuales 35 corresponden a procesados y 95 a sentenciados. El informe detalla los centros de privación de libertad con números de evasiones, como el CP con mayor número de evasiones o de fugados, como el CPL de Esmeraldas con 48 fugas y el CPL de Chimborazo con 31 fugas. Pero, ¿qué ha hecho la ministra Palencia para coordinar las recapturas con las recapturas de los PPLs? El SNAI indicó que aunque es responsable de la custodia y la seguridad de los PPLs, la seguridad física y procedimental de los centros está a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional según el decreto 218. Dato que es correcto, pero evasivo para los fines pertinentes. Informó que se ha recapturado 40 PPLs de los 130 fugados en el 2024. Hasta la fecha de la respuesta, es decir, 90 siguen en la calle. 90 siguen haciendo de las suyas. Mencionó la elaboración de un protocolo interinstitucional de intervención en los centros de privación de la libertad durante estados de excepción en proceso de validación y suscripción. Es decir, militarizaron las cárceles sin reglas claras, sin protocolo, sin un plan de seguridad. Si bien es cierto, el control de las cárceles corresponde al SNAI, pero desde la emisión, vigencia y constitucionalidad de los decretos 110 y 111, las cárceles se encuentran militarizadas e intervenidas por la Policía Nacional. No es menos cierto que los 90 PPLs no recapturados están en la calle, seguramente delinquiendo, extorsionando, asesinando, reclutando menores de edad para delinquir, robando y causando una amenaza latente a la seguridad ciudadana. Por lo tanto, incumple de manera directa sus funciones como ministra de Estado, según lo dispuesto en el artículo 64, especialmente en el numeral 2 del Código Orgánico de Identidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Incumplimiento de la creación de los consejos de seguridad provinciales. Y esto es muy importante. Fuimos alertados, es más, por funcionarios, por servidores del Ministerio del Interior, de una información con la que no se conocía, ni se contaba con ella al momento de presentar la solicitud de juicio político. Nombre de los servidores que obviamente me los voy a reservar porque no serán funcionarios como los de ayer que vinieron a decir, ministra, todo está bien, son funcionarios que saben que las cosas están mal y seguramente ponen en riesgo su estabilidad laboral y los persiguen. Es gravísimo este incumplimiento, señores comisionados. La creación de los consejos de seguridad provinciales son obligatorios para el eje preventivo de seguridad. La señora Palencia no ha cumplido con la creación total de los 23 consejos de seguridad. El decreto presidencial, el decreto del presidente, el 152 del 30 de enero del 2024, suscrito por el presidente Daniel Noboa, suprimió la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. En este decreto se designa al Ministerio del Interior como la entidad encargada del cumplimiento de las competencias establecidas en el literal O del artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, mismo que sostiene que la autoridad del Ministerio del Interior debe promover en cada provincia la conformación de consejos de seguridad provinciales y expedir directrices para su funcionamiento. En ninguna parte habla de cartillas, en ninguna parte. Por otro lado, la ministra Palencia recién el 24 de julio. Por favor, tomen nota. Es más, creo que en la diapositiva podemos mostrar. Tomen nota. Hay una diapositiva, por favor. Tomen nota. La ministra recién, el 24 de julio del 2024, emitió el acuerdo ministerial número MDI-DMI-2024-0094, mediante el cual se emite el reglamento para la estructuración, conformación y activación de los consejos de seguridad provinciales. El artículo 5 de la conformación de los consejos de seguridad dice que lo conforman el gobernador, ¿puesto por quién? Por el Ministerio del Interior, que lo preside, la o el prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Por eso la prefecta del Guayas públicamente se quejaba porque no la invitan, no hay consejo de seguridad. Ella debería ser la vicepresidenta del Consejo Provincial del Guayas, no la invita. La o el delegado del ente rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, y los demás, pues, obviamente, el comandante de la subzona, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, riesgos y etcétera. Señores comisionados, la ministra
demoró 6 meses en recién, aquí está, el decreto. Por favor, necesito que me reproduzcan la diapositiva respecto a los consejos provinciales. Aquí está. Recién el 24 de julio, aquí está en el documento. Suscribió. Perdón, asambleísta, ¿me puede confirmar que sea esta la diapositiva? Perfecto, para que los comisionados puedan ver. No nos estamos inventando absolutamente nada. Señores comisionados, la ministra demoró 6 meses recién allí elaborar la normativa que reglamenta la estructuración, conformación y activación de los consejos de seguridad provinciales. Por eso es que no se ha reducido la criminalidad en las provincias, porque la ministra Palencia solo está en el escritorio y ha concentrado los pocos esfuerzos sin articular con los GACS provinciales de manera formal y contundente. No se ha cumplido con la articulación, coordinación y cooperación para garantizar las acciones estratégicas con los organismos dependientes del Estado. Presidente Noboa, esto va para usted. Seguramente no se había enterado que la ministra ha incumplido su propio decreto ejecutivo de enero, que usted le dio una orden para que cumpla los lineamientos para la estructuración, conformación y activación de los consejos de seguridad provinciales, pero no lo hizo hasta julio. En la suma y en suma, la disposición general segunda del acuerdo 0094, la ministra se toma un plazo de 60 días adicionales para recién allí tener listo el instructivo de activación, conformación y reestructuración de los consejos de seguridad provinciales, así como también la implementación de la herramienta tecnológica para la automatización del proceso para la adecuada interoperatividad, eficiencia y eficaz comunicación, coordinación, gestión, en fin, con los 23 consejos provinciales de seguridad. Presidente, este ya debería ser motivo para que usted hubiera despedido a la ministra Palencia. Usted ya debe haberle pedido la renuncia, que insisto, su inoperancia ha hecho que los niveles de criminalidad sigan en alza. Yo fui gobernadora de Esmeraldas y conozco de primera mano el rol que cumplen los gobernadores. Bueno, los gobernadores que sí trabajábamos, que no nos considerábamos mineros de la gente. Sabíamos que la articulación era fundamental con las autoridades, una coordinación interinstitucional adecuada para los temas de seguridad. Gracias, en parte, a esa coordinación es que tuvimos índices muy bajos de muerte violenta. Usted puede irse a los históricos, no estoy mintiendo. Sobre la ineficiente gestión administrativa y financiera, con esto ya casi estoy cerrando, la parte de mis pruebas documentales para fortalecer a la Policía Nacional, proteger a la ciudadanía y enfrentar el conflicto armado interno de acuerdo al cumplimiento de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado que subió el IVA del 12 al 15%, la señora Palencia, pese a contar con mayores recursos de acuerdo a sus propias palabras en sus intervenciones, a las distintas comparecencias en el entonces proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, a fin de que se apruebe este proyecto, la ministra del Interior explicaba que esta ley permitiría tener los recursos necesarios para combatir la criminalidad en el país. Sin embargo, en la ejecución presupuestaria no se ve reflejada la operatividad de la Policía Nacional precisamente para combatir la inseguridad, reducir los niveles de criminalidad, muertes violentas, atentados, secuestros, violaciones, vacunas, narcotráfico, extorsiones, entre muchos otros que se realizan a plena luz del día, que no cesan y que son prácticamente cosas del diario vivir. Al respecto, solicito reproducir las siguientes pruebas digitales. Reproducir el video publicado en la plataforma de Facebook de la cuenta de la Comisión de Desarrollo Económico que recibió la comparecencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en el marco de la sesión número 10 de fecha 17 de enero, en 2 momentos. La ministra pide aprobar el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno e informa cuál es la planificación y gestión de la ejecución de los recursos con el aumento del IVA que daría para la seguridad ciudadana, para la adquisición de bienes y servicios, para fortalecer las diferentes ejes de la Policía Nacional con la subida de los tres puntitos del IVA. Por favor, reproducir el video. Video 1. Video 1, por favor. Procedemos con la reproducción del video 1 desde el equipo técnico. Gracias. Van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por 1 año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA 3 puntos. Es lo mínimo que podemos hacer. Por favor, reproducir ya su video. A ver. La ministra compareció a la sesión número 10 de... Sí, no, hay que sí, por favor. Perdón, señor secretario, hay que reproducir el siguiente video también. Parece una explicación. Procedemos entonces con la reproducción del video 2 desde la unidad de TICS. Por favor, nos ayudan. Gracias. Nosotros tenemos que tener esta coyuntura y si me lo permiten y me apuran, me preocupa el Ecuador del futuro. Quisiera que en esta coyuntura pensemos en la trascendencia. Lo del IVA es lo de menos. Yo me voy con la certeza de que lo van a aumentar esos 3 puntitos. 3 puntitos. La ministra compareció a la sesión número 10 de fecha 17 de enero de 2024 de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa a motivar a los asambleístas que voten y den el paso a la subida del IVA por un sentido de país,
sentido de patria. Sostuvo en una presentación de diapositivas que era necesario subir 3 puntitos, ustedes lo escucharon, al IVA, porque la institución policial tenía nuevos requerimientos de adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento de la Policía Nacional, el fortalecimiento de la seguridad de la Amazonía, necesidades de equipamiento de protección y logística para nuevos servidores policiales, infraestructura para el fortalecimiento de la seguridad, cuarteles intermedios, infraestructura para fortalecimiento de la seguridad, incrementar las capacidades de la Unidad Nacional Aeropolicial, equipamiento tecnológico para la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Judicial, DIJÍN, y la Dirección General de Inteligencia, DGI, y herramientas tecnológicas para la Dirección Nacional de Investigación Técnico-Científica Policial, lo que permitiría adquirir aeronaves, vehículos terrestres, equipos de comunicación, dotación en general para los policías, cintos, toletes, esposas, aerosol, chalecos, cascos, radios, armamento en general, armas cortas, fusil, subfusil, municiones, vehículos en general, blindados tácticos, patrulleros, tipo de camionetas. Bueno, aquí le estoy diciendo todo. Mencionó la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno entró en vigencia mediante publicación en el registro oficial en el suplemento 12 de marzo del 2024. ¿Cuánto se ha recaudado? Según la ministra evitó contestar el pedido de información con regularidad. Sin embargo, la viceministra de Economía dijo: solicito reproducir, por favor, el video publicado en la red social Instagram del medio digital de comunicación La Posta el 17 de julio de 2024, donde se evidencia a la señora Ana Cristina Avilés, viceministra del Ministerio de Economía y Finanzas, informando sobre la recaudación tributaria y atribuciones temporales de la seguridad, así como la información de la asignación de recursos al Ministerio del Interior para fomentar el conflicto interno, afirmando que ya han recibido 550 millones por subida del IVA al 15% de ese monto. El 35% ya se entregaron a la seguridad. Se trata del enlace 19, señor secretario, para su reproducción. Tomamos nota, asambleísta Cabezas, por favor, desde el equipo técnico. Decidió incrementar el IVA. Tenía el objetivo de todo este dinero ser destinado para enfrentar el conflicto armado interno. ¿Cómo se viene entregando exactamente estos valores económicos para tratar de enfrentar la crisis de inseguridad que hoy vive el Ecuador? Bueno, sí, efectivamente la ley del conflicto armado determina que de manera prioritaria los recursos, no solamente del IVA, sino de las contribuciones que se mencionaban antes, puedan ser destinados al conflicto armado. Y bueno, nosotros tenemos hasta la fecha una recaudación por esa ley nada más de alrededor de 550 millones, un poco más. Y sobre esa recaudación, más del 35% ya ha sido entregado efectivamente al sector de seguridad y el resto de recursos ha sido priorizado justamente para la entrega de servicios sociales. Inclusive están, digamos, en cola para poder seguir financiando proyectos de inversión, como por ejemplo las nuevas cárceles que están en el Plan Anual de Inversiones este año. Entonces, efectivamente se está cumpliendo con esto. Nosotros además, como ministerio, tenemos el mandato de poder entregar a la Asamblea y a la ciudadanía cómo esos recursos han sido asignados y pues más o menos estas son las distribuciones. Y mes a mes nosotros estamos efectivamente monitoreando que esto se pueda dar. Ha concluido la reproducción del enlace solicitado. Señor secretario, quiero saber si se me escucha, porque tuve una pequeña interrupción. Le escuchamos adecuadamente, asambleísta. Puede usted continuar. Quiero saber si se me escucha, señor secretario. Nuevamente, El tiempo que me queda, señor secretario, por favor. se le escucha adecuadamente. Igualmente confirmarle que le quedan 13 minutos 15 segundos de su intervención, más 2 minutos 10 segundos de reposición. Gracias, señor secretario. Por su lado, el Servicio de Rentas Internas, Supreme, se negó a dar información oficial, dijo esto el 26 de agosto de 2024 en una entrevista. A través de la publicación del video en la red X del medio digital Ecuador Inmediato, mismo que se reproduce en un fragmento de la entrevista que le hicieran en Teleamazonas, asegura el director del SRI, señor Damián Larco, que la recaudación tributaria en el marco de la entrada en vigencia de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno han tenido un crecimiento del 9,7% por los 3 puntos del IVA, lo que significa una recaudación de 5.400 millones de dólares. Por favor, reproducir el enlace 20 hasta el segundo 12. Por favor, desde el equipo técnico nos ayudan con la proyección del enlace en el tiempo solicitado por la proponente. El IVA. Bueno, en el IVA en total hemos recaudado 5.400 millones de dólares, hemos tenido un crecimiento del 9.7% y esto está apalancado principalmente por el incremento de los 3 puntos de IVA. 5.400 millones recaudados. Yo creo que debe ser un error. Según la viceministra, fueron 550 millones, de los cuales el 35% fueron entregados al sector de seguridad. Sin embargo, ayer, también haciendo un análisis sobre el tema de finanzas, hablaban de una recaudación de 1.000 millones. Veamos. El Ministerio de Finanzas, mediante oficio número MEF-2024-0979-0, de fecha 11 de septiembre de 2024, informó que la asignación
de $29.264.420.68 al Ministerio del Interior, distribuido en 2 modificaciones presupuestarias. Por favor, la diapositiva número 15. Procedemos de manera inmediata con la proyección asambleísta. Unos segundos para la apertura del archivo. Como van a poder apreciar, en el documento que ya está por publicarse, hay una modificación AMP, la verdad son siglas del Ministerio de Finanzas, no sé exactamente qué es lo que significa, pero son CUR. ¿Me puede confirmar, perdón, asambleísta, me puede confirmar que se trata de la diapositiva correcta? La siguiente, por favor. Sí, finanzas, oficio finanzas y el siguiente. Ahí ese está bien. Ya. Ahí podemos ver el CUR de 10.933.824 y la modificación AMP 81 por $18.330.595. Partidas específicas. Estos datos ya los dieron ayer por parte del encargado de planificación y del tema económico del Ministerio del Interior. Comisionados, como ustedes pueden analizar, de los 154 millones para el sector seguridad que deberían destinarse, porque nosotros hemos hecho una ecuación, si tienen 1.000 millones, deberían ya haberse entregado o haber asignado al Ministerio del Interior aproximadamente unos 150 millones de dólares para el sector de seguridad. Finanzas ha entregado $29.264.420.68, recursos que han sido asignados en julio, por lo que a pesar de que hay ingresos millonarios por el IVA, la policía sigue sin fortalecerse. La consecuencia jurídica de ello es que la ministra del Interior incumple sus funciones al no garantizar el cumplimiento del artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado, cuyo objeto, entre otros, es enfrentar el conflicto armado interno. La ministra debe responder al país cuál es la gestión administrativa y financiera que ha implementado para exigir al Ministerio de Finanzas las transferencias de recursos para poder realizar las adquisiciones de bienes y servicios para fortalecer a la Policía Nacional. Señora ministra, lo he demostrado. Usted le dijo al país a través de la comisión, solo 3 puntitos. Entonces usted tiene, primero, la suficiente autoridad, no solo política, moral. Usted tiene el poder para decirle al señor de Finanzas, va, señor, aquí hay una ley y tiene que estar recaudada la plata, son 1.000 millones. Le tiene que transferir la plata. He demostrado que Guayaquil ha puesto más plata en seguridad que el mismo Ejecutivo. ¿Por qué? Porque usted no gestiona. La plata está ahí. 1.000 millones recaudados de los 3 puntitos que a todos nos ha tocado pagar. Comisionados, desde marzo, todos los ecuatorianos, de todos los niveles socioeconómicos, los empresarios, la banca, los pequeños, de la tiendita, todos estamos financiando el conflicto interno. ¿Dónde está la plata o dónde están las acciones urgentes para dotar a nuestra policía? Se evidencia una eficacia y una eficaz acción para cumplir con el objeto de la ley y lo traduce a una ejecución presupuestaria deficiente, lo que riñe directamente con el artículo 227 de la Constitución de la República respecto a cumplir con los principios de la administración pública que se rigen por los principios de eficacia, eficiencia, coordinación, planificación. Le voy a repetir, principios de eficacia, eficiencia, coordinación, planificación, transparencia y evaluación. De esto, ministra, nanay. Adicionalmente se puede colegir que su inexperiencia en el sector público es evidente. Y quiero hacer énfasis en esto, porque aquí nadie ha puesto en entredicho la carrera y la trayectoria como profesional de la ministra en el ámbito privado. Eso no se cuestiona. Pero, ministra, en lo público le estoy demostrando con hechos su evidente incapacidad. Por ello, no se familiariza con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, con el COPLAFIP, que en el artículo 178 determina que la máxima autoridad de cada entidad y organismo público y los funcionarios y servidores encargados del manejo del presupuesto serán responsables, escúchese bien, responsables por la gestión y cumplimiento de los objetivos y metas, así como el observar estrictamente las asignaciones aprobadas, aplicando las disposiciones contenidas en el presente código y las normas técnicas correspondientes. De lo dicho, la ministra Palencia incumple también esta norma. Para culminar mi práctica de prueba, es necesario recordar que la Contraloría General del Estado debe de manera urgente realizar auditorías que correspondan a la ejecución presupuestaria de la ministra del Interior, quien a todas luces le ha pasado factura su falta de experiencia en la administración pública. Por lo tanto, presidenta, miembros de la comisión, pueblo ecuatoriano, tengan como prueba en contra de la doctora Palencia, ministra del Interior, la reproducción de los videos y publicaciones de las diferentes plataformas digitales, de los medios de comunicación, así también los documentos reproducidos en esta práctica de prueba. Comisionados, ayer atestiguamos, ya puede por favor quitar la diapositiva. Comisionados, ayer atestiguamos una jornada extensa en que la ministra Mónica Palencia mostró la actuación de sus pruebas testimoniales a través de la colaboración de funcionarios de gobierno e incluso de subordinados provenientes del Ministerio del Interior. Ninguna de las pruebas expuestas
pudo desvirtuar los argumentos que estoy esgrimiendo en este juicio político, y eso quiero que quede claro y sentado para los comisionados, para usted, señora presidenta, y para el pueblo ecuatoriano. Ayer el presidente Noboa, mientras llevábamos este proceso de fiscalización, decretó un nuevo estado de excepción que le da fuerza y contundencia a la tesis que he planteado en esta participación. Lamentablemente, para la ministra, esto es difícil, porque creo que este es un mensaje político de su propio gobierno. Ministra, esto es mensaje vacío. Yo creo que lo que el presidente le está diciendo, es más, el mismo decreto dice que tiene que usted otra vez encargarse de articular las acciones de este nuevo decreto. ¿Cómo le entregan responsabilidades para articular lo que no ha articulado? Hacer lo que no ha hecho. El control político realizado a la señora Palencia ha evidenciado que no está apta para el cargo. Y como ha quedado claro, la situación de violencia e inseguridad no se va a solventar con decretos de excepción y alguien tiene que hacerse responsable de este cúmulo de negligencia e indolencia. Esperamos, comisionados, que desde el punto de vista político tomemos una decisión en favor de las grandes mayorías. Para concluir, comisionados, las conductas antijurídicas por acción y omisión en la que ha incurrido la ministra del Interior prueban el incumplimiento de funciones. En consecuencia, Solis se recomienda llevar a juicio político a la doctora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez para que en el Pleno de la Asamblea Nacional sea quien la censure y la destituya. El pueblo ecuatoriano clama por una respuesta de esta Asamblea Nacional, que debe estar a la altura de las víctimas, de los cientos y miles de personas que ya no aguantan más, de los que migran por extorsión, de los que están hartos porque ya no pueden más. Esta Asamblea tiene que ponerse del lado de la gente, porque ellos no tienen seguridad. Y ellos tienen solo a esta Asamblea para que garantice, a través de nuestra potestad de control político, censurar y destituir a la ministra Palencia. Gracias, presidenta, comisionados, y al pueblo ecuatoriano al que le debo esta curul.